Este 25 de abril hay un evento muy importante a realizarse en Bogotá y es una cumbre sobre Venezuela. Temas que nos interesan a todos y que queremos entender qué es lo que está ocurriendo actualmente y más cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está abogando por Nicolás Maduro en el terreno internacional. Ya se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Para eso, o sea, para despejar este escenario político de lo que está pasando y qué implicaciones tiene para nuestro país y también para nuestros hermanos colombianos, traemos como invitado el día de hoy a nuestro programa Cara a Cara al internacionalista César Niño. Él es experto también en temas de seguridad y paz en el hemisferio. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Luis, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias a ti, sobre todo entendiendo esta situación que se ha venido dando en los últimos días o quizás semanas de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, intercediendo por Nicolás Maduro en varios terrenos, en la Organización de Estados Americanos, solicitando la integración de Venezuela al sistema, abogando por el levantamiento de sanciones ante el presidente Joe Biden. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro país? ¿Qué, qué crees que va a desprender de esa reunión bilateral que sostuvieron ambos presidentes? Sabemos también que, por supuesto, Petro fue a hablar sobre la paz y la seguridad en el hemisferio, pero básicamente el escenario sobre Venezuela en este momento es lo que nos importa. Bueno, mire, varias cosas y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, recordemos que el presidente Petro en su viaje en esta oportunidad a Estados Unidos tuvo la oportunidad de hacer unas peticiones para Venezuela. Esas peticiones están en una propuesta sobre las conversaciones de la semana que viene y las que seguirán en México, sobre las que ha llamado la atención sobre la gravitación alrededor de construir, en palabras del presidente Petro, dos rieles que puedan impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías. Uno, dice el presidente Petro, la entrada de Venezuela nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos, y por el otro, una desactivación paulatina y progresiva de las sanciones económicas y, por supuesto, políticas y diplomáticas que Washington ha puesto sobre la agenda desde hace varios años, incluso en Venezuela. Entonces, digamos que podríamos empezar a analizar un poco digamos, la visión de la política exterior colombiana en manos del presidente Petro como una suerte de bisagra, ¿no? Recordando como la vieja lógica de la política exterior que se quería hacer ver a Colombia como un puente entre Estados Unidos y Sudamérica, no solamente por su posición estratégica geográfica, sino también por su posición política seguramente de mediadora, ¿no? Que en algún momento lo quiso hacer Lula, con Brasil nuevamente lo quiere hacer, y perdón el paréntesis, recordémoslo, el viaje que ha hecho Lula a Rusia para hacer ese puente incluso para la desactivación del conflicto con Ucrania. Algo similar, pero en términos hemisféricos, quisiera tal vez proponer la administración Petro en esta oportunidad, y es acercar un poco a Washington con Caracas, acercar incluso a una idea poco romántica también de verlo desde ese punto de vista, en el que seguramente se podrían desactivar algún tipo de sanciones diplomáticas, económicas y políticas sobre el régimen de Maduro, que efectivamente ha estado asfixiado en algunos momentos por esto y ha encrudecido tal vez sus prácticas, no sé si valga la pena decirlo en este medio, pero sí autoritarias y dictatoriales, que seguramente hemos sido todos testigos de estos acontecimientos. A costa de qué? ¿A cambio de qué? El presidente de Colombia Es una, el lobby esa pregunta, Mildred, para es Maduro. importante porque el intercambio, digamos que la contraprestación más bien que exige de pronto Venezuela, seguramente será el rol que asumirá Venezuela, el gobierno de Maduro, si lo queremos ver así, como garante, como observador e incluso como actor que pueda empezar también a combatir al ELN, al Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que todos sabemos muy bien que opera digamos, en territorio tanto colombiano como venezolano, ¿no? Podríamos estar hablando de la primera guerrilla binacional, una guerrilla que efectivamente tiene refugio estratégico en Venezuela, que opera en Colombia y que claramente ha tenido unas implicaciones bastante peligrosas, no solamente entre las dos naciones, sino por supuesto en la seguridad hemisférica también, por el desplazamiento forzado, la migración irregular, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Yo creo que la contraprestación tiene que ver un poco con eso, y es que le preste los buenos oficios diplomáticos seguramente en los pocos o en los próximos meses, no solamente
con el ELN, sino también con algunos otros grupos como algunas disidencias de las FARC. Recordemos que Iván Márquez, el antiguo líder de las antiguas FARC-EP, han empezado, o ha empezado más bien, a, digamos, pedir, como se dice coloquialmente, a pedir pista para empezar unas nuevas negociaciones, esta vez con el gobierno de Petro, y seguramente el rol de Venezuela puede ser importante en la manera de aceitar, de garantizar y, por supuesto, de generar confianza en la mesa de negociación que se está construyendo en algunos frentes. Y el papel de Estados Unidos allí, porque en cuanto a lo que tiene que ver con Venezuela, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo luego de esa reunión sostenida entre ambos presidentes que las sanciones se mantienen hasta que vean un avance democrático en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en toda esta situación entre Colombia y Venezuela? Bueno, es Ganaría importante Joe eso que, Biden. claro, la administración Biden ha sido una administración que seguramente ha sido un poco más flexible a la hora de escuchar las partes involucradas, pero también es una administración pragmática. Independientemente de si es demócrata, la administración de turno en esta oportunidad en Estados Unidos, la administración Biden, es una administración que efectivamente aún considera como un instrumento de política exterior, inclusive un instrumento de presión bastante importante por lo que sucede por Caracas frente a la administración Maduro. Es decir, todavía sabemos bien que la administración Biden reconoce que el régimen de Nicolás Maduro es tal vez un régimen que incide para, digamos, en términos estratégicos, incide, por supuesto, en el narcotráfico, incide en el contrabando, incide en el papel de Rusia en América Latina, incide, perdón, el papel de Irán en América Latina, de China en América Latina, y claramente esto, Oye, el digamos, es presidente una, Petro también está buscando ese contacto con China, ¿no? claro, Taiwán. y con Rusia, que es muy interesante porque nos damos cuenta que la posición del presidente Petro no ha sido todavía una posición clara frente al rechazo en la guerra en Ucrania. Ya tal vez logrado con algunos matices discursivos, por supuesto, moldear y acomodar un poco el discurso como para no entrar en discusiones con Moscú. Eso es importante tenerlo sobre la mesa. Y volviendo al caso de Estados Unidos, pues claramente nos damos cuenta que el presidente Biden sabe muy bien que lo que pasa por Caracas compromete la seguridad hemisférica. No obstante, estamos hablando de algo y es que Estados Unidos reconoce que la administración y que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen autoritario, ¿no? Antidemocrático y, por supuesto, lo ha llamado un violador de derechos humanos. ¿Cuál es el escenario que se aproxima o qué puede desprender de esa cumbre en Bogotá eh, eh, para los venezolanos? O sea, ¿cuál es el escenario? ¿Qué puede pasar allí? ¿Será que por fin va a haber una solución al conflicto político en Venezuela? Porque de allí, si se soluciona, pues vendrían otras soluciones a la crisis económica, social, pero fundamentalmente es la política la que se busca una solución en este momento. ¿Cree que realmente esta cumbre sirva de algo o solamente sea algo más Bueno, de las Mildred, muchas reuniones? esa pregunta es muy compleja y la reunión es, pues, esa reunión de de los próximos días se podrá presentar para muchas interpretaciones interesantes. La primera es que no creo que se solucione el problema de derechos humanos, el conflicto político en Venezuela, con la reunión en Bogotá. Y lo digo por varias razones, Mildred. La primera, porque estamos hablando de un presidente que no es democrático y es el presidente Nicolás Maduro. El régimen, digamos, antidemocrático o autoritario de Nicolás Maduro seguramente verá con no ojos tan confiables que efectivamente haya una transición democrática. ¿No? Los regímenes autoritarios no confían en las instituciones democráticas para hacer paso a sus lógicas antidemocráticas. Yo sé que parece suena como un juego de palabras, pero es efectivamente una racionalidad del dictador. ¿No? Es imposible pensar que los mecanismos democráticos sean aceptados por un régimen antidemocrático. En esta oportunidad, por eso, insisto en algo, y es que no creo que la cumbre en Bogotá logre de pronto solucionar el conflicto político, social y de derechos humanos en Venezuela. De Lo que sí fondo, claro. podría traer con esto es que efectivamente hay un destrabamiento de las relaciones que se habían hecho en administraciones pasadas en Colombia entre Caracas y Bogotá. Recordemos la administración Duque, inclusive la misma administración Santos, que también fue muy cercana
a la administración a Maduro básicamente por el proceso de paz con las FARC. Bogotá y Colombia en esta oportunidad van a ver con los ojos utilitaristas, si me lo permites expresarlo, pragmáticos, los buenos oficios, si se puede ver así, también de Nicolás Maduro. Es decir, en esta oportunidad a Bogotá le sirve el régimen de Nicolás Maduro como garante de las conversaciones con los grupos armados que mejor le convengan. Pero no creo que esa conversación se vaya a desencadenar en un destrabamiento, ¿no? O en una solución al conflicto político en Venezuela, en primer lugar porque es un conflicto de los venezolanos, con implicaciones regionales, ¿no? Es un conflicto que deben Ujú. solucionar los venezolanos en México, en Bogotá, en Caracas o en cualquier parte del mundo, pero es un tema de mesa entre venezolanos con venezolanos. El problema de esta oportunidad es que estamos hablando de una vía democrática con un régimen antidemocrático. Yo creo que es una contradicción de términos y los términos se anulan en su propia definición. ¿Cómo ve, para ir finalizando, cómo ve la actuación en este caso de Nicolás Maduro y de toda su administración en torno a esa lucha emprendida contra la corrupción en nuestro país, que también pues es un tema que le interesa a Estados Unidos y que fue conversado en la reunión Petro-Biden? Bueno, es que es bastante peligroso advertir un poco este tipo de dimensiones cuando sabemos bien que hay una definición un poco confusa por parte de la administración Maduro de qué entiende por corrupción. Creo que está haciendo una lucha de la corrupción en sus justas proporciones para efectivamente sacarse un poco la soga del cuello de lo que está pasando con la presión de Washington sobre Caracas. Yo creo que esto corresponde un poco a volver a tomar una bocanada de aire y de oxígeno para seguir, evidentemente, en su régimen. Yo creo que aquí el problema, insisto, Mildred, con lo que decía hace unos segundos, y es que la lucha contra la corrupción de Nicolás Maduro es tal vez un contrasentido desde el punto de vista que su propio régimen es un régimen de corrupción. No hablemos de los carteles, el cartel de los soles, hablemos incluso del narcotráfico que permea y sostiene de alguna u otra manera el régimen. Hablemos incluso también, por supuesto, de los negocios que ha tenido, digamos, en términos un poco oscuros y opacos de la administración pública venezolana, de la no separación de poderes, es decir, podríamos estar haciendo una lista casi que interminable frente a la persecución política de los medios de comunicación. Todo ese tipo de condiciones generan que dudemos un poco de la legítima lucha contra la corrupción por parte de lo que ha dicho el régimen de Nicolás Maduro. Entonces yo insisto que esta estrategia en lo que ha podido verse y lo que ha podido mostrar la administración Maduro frente a la lucha contra la corrupción tiene que ver un poco con, insisto, una nueva bocanada de oxígeno, una nueva bocanada de aire que le permita mantenerse vivo y a salvo como régimen político todavía hasta, por supuesto, lograr el cometido de la administración. Una pregunta más, César. ¿Crees que el 2024, desde su punto de vista como experto, en Venezuela se puedan realizar elecciones democráticas, libres, transparentes, como lo quiere un gran sector de la población venezolana? Bueno, yo creo que ese es el anhelo de todos, ¿no? Y no solamente el anhelo de los venezolanos, sino creo que es el anhelo de toda América Latina, que efectivamente Venezuela vuelva a la democracia. Pero, insisto, cuando Nicolás Maduro siga, o más bien mientras Nicolás Maduro siga en el poder con ese tipo de lógicas, es poco probable que estas cosas ¿No cree ocurran. que él pueda dar un giro en vista de todo lo que está pasando y hablando de ese oxígeno que busca? No, ¿verdad? Sabes que no lo creo tan claro y no lo veo tan claro. Yo creo que si llega a darse la oportunidad de que haya elecciones libres y justas en el próximo año en Venezuela, creería que tendría que pasar primero por una suerte de blindaje y de garantías a Nicolás Maduro que no va a comparecer ante la justicia. Recordemos que tiene unos casos abiertos ante la Corte Penal Internacional. Recordemos que tiene casos abiertos incluso en la justicia internacional. Inclusive, recordemos también que para que esto ocurra, Eso es es muy probable. interesante. Estados Unidos podría retirar esas órdenes de captura contra altos funcionarios venezolanos en medio de estas negociaciones o conversaciones. Claro, Mildred, por supuesto, eso sería incluso interesante ver cómo, hasta qué punto están los actores involucrados dispuestos a dejar que efectivamente las cosas sucedan, de un poco dejar hacer, dejar pasar. Amnistías, garantías, ¿no? Justicia transicional y democracia transicional.
que eso se había hablado en América Latina terminando los años 80 y principios de los 90. Ah, insisto con algo, y es que los dictadores en América Latina han pasado a la historia no tanto por sus voluntades democráticas, sino por sus voluntades antidemocráticas. Entonces es probable que si el próximo año que hay elecciones en Venezuela, pues el atornillamiento de Nicolás Maduro se haga o aún más fuerte, o dos, que efectivamente logre negociar si se ve con un bajo capital político capaz de ganar las elecciones nuevamente, su régimen y por supuesto toda su arquitectura antidemocrática o de régimen antidemocrático, es probable que esté buscando garantías como por ejemplo protección, blindaje, garantías jurídicas, pero la pregunta es cuál es el futuro de ese régimen o de ese individuo que podría ser un senador vitalicio, como le pasó a Pinochet en Chile a finales de los años 70, ¿no? Principios de los 80. Y eso genera mucha especulación todavía. Yo creo que el talante de Nicolás Maduro no es abandonar, por supuesto, las garantías que tiene hoy como líder político. Hoy tiene unas garantías porque tiene el poder, tiene las fuerzas militares bajo su control, tiene, por supuesto, las formas todavía de sortear y algo importantísimo, y es que tiene la bala de oxígeno de Rusia y de China, que eso no lo tiene ninguna otra dictadura en América. Y Colombia, también tiene una bala de Bueno, oxígeno con tiene una Colombia. bala de oxígeno, de acuerdo, pero por fortuna todavía Colombia es un régimen democrático. César Niño, muchísimas gracias por tu aporte a través de la pantalla de Impacto Venezuela en nuestro programa Cara a Cara. Para mí ha sido un placer conversar contigo para que los venezolanos tengan un poquito claro el panorama político en el que estamos en este momento. Gracias por acompañarnos. Mildred, gracias por la invitación. Amigos, a ustedes muchísimas gracias también por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que para más información también tienen disponible www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactovE. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.